La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Esta mañana la meditación está basada en la lectura del Evangelio según San Juan, el capítulo 9. En esta lectura vemos una intervención del Señor, un relato bíblico de lo que pasa en un momento en el cual el Señor Jesucristo tiene este encuentro con este hombre. Les voy a invitar, como todos los domingos, si encontraron libretas por ahí, a que tomen nota, porque estoy seguro que hoy vamos a poder ir y pasar en algunos momentos donde el Señor Jesucristo dice y hace unas cosas que probablemente antes no las habías visto. Estoy seguro que el Señor hoy en este día nos va a mostrar una palabra donde podamos ver esa luz de la cual nos habla la lectura bíblica del día de hoy, donde cuando tenemos esa luz, en verdad podemos conocernos mejor a nosotros mismos. Y cada vez que venimos a la casa del Señor, pasan dos cosas muy importantes, querido hermano. Por si no lo sabías, número uno, el Señor habla a tu vida, habla a tu espíritu, habla a tu corazón, y por resultado a eso, te conoces tú mejor. Te conoces mejor a ti mismo. Conociendo a Jesucristo, terminas conociéndote mejor a ti. Y conociéndote mejor a ti en las áreas en las cuales no nos gusta hablar. En esas áreas oscuras, esas áreas que no queremos hablar en nuestras vidas. Esta lectura es una lectura otra vez muy importante. Voy a volver a leerla y vamos a meditar en algunos aspectos. Aquí el Señor Jesucristo dice que Él va pasando. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? Una pregunta medio rara, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, no es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Qué quiere decir mientras sea de día y cuando viene la noche? Ahorita lo vamos a ver. Versículo 5. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba a mendigar? ¿A qué se sentaba? A mendigar. A mendigar. Unos decían: sí, es él. Otros decían: se le parece. Pero él decía: yo soy. Palabra de Dios. Primera enseñanza que podemos encontrar en esta lectura tan rica en información y en un contexto histórico. Primera enseñanza, queridos hermanos. Miren cómo empieza el versículo. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Primera enseñanza para ti y para mí en este 2023. Ante la presencia del Señor, tú no pasas desapercibido. Este hombre era ciego. Este hombre no veía al Señor Jesucristo. Pero al pasar el Señor Jesucristo, Jesucristo lo vio. Vio a este hombre que era ciego. Y esta es una enseñanza muy importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque ante la presencia otra vez del Señor, en esta mañana, la presencia real del Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Amén. Quiero que sepas que no pasas desapercibido. No lo pasas. El Señor te conoce. El Señor sabe que estás aquí. El Señor sabe que estás aquí y el Señor siempre está buscando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios pasa por tu vida constantemente y te ve. Así como vio a este hombre. Este hombre no se dio cuenta, pero el Señor Jesucristo sí lo vio. Y así es nuestra vida. En nuestra vida, algunas veces, por estar ocupados en tareas del diario vivir, no nos damos cuenta que Dios pasa enfrente de nosotros. Algunas veces por estar ocupado con las tareas de la vida y estamos preocupados,
y estamos pensando en cómo le vamos a salir los problemas o solucionar los problemas, el Señor pasa enfrente de nosotros y no lo vemos, pero Él sí te ve. Este hombre era ciego de nacimiento. Esta es una referencia muy importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos, dice la lectura bíblica, la palabra de Dios, que nacemos muertos en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir? Más adelante nos muestra la lectura bíblica que estamos ciegos ante las cosas espirituales. Este hombre ciego es una referencia a todos los hombres que han existido en la tierra después de Adán y Eva. El hombre ciego no puede ver a Jesucristo. Tú y yo, si Jesucristo no pasa por nuestras vidas, tú y yo no lo podemos ver. Aunque físicamente tengamos ojos, visiblemente, espiritualmente no podemos verlo. Por eso, la única manera de poder ver al Señor Jesucristo es a través de su palabra. Amén. Y esto es lo que pasa con este hombre. Una cosa interesante es que en esta lectura, el hombre ciego no tiene nombre. Y no tiene nombre porque cada uno de nosotros es ese hombre ciego. En algún momento de nuestra vida fuimos ese hombre ciego que el Señor pasó enfrente de nosotros y nos vio y nos llamó. Y todo lo que hizo a este hombre lo ha hecho con nosotros. Versículo 2. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Qué interesante pregunta hacen estos hombres, pero lo importante aquí que podemos notar es que el Señor Jesucristo volteó a ver a este hombre, le llamó la atención y los discípulos ven al Señor Jesucristo que Él está enfocado con este hombre y los discípulos hacen una pregunta que el día de hoy nos enseña mucho a ti y a mí. Mira lo que dice: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Esta pregunta tiene dos respuestas o dos explicaciones. Y miren cómo esta respuesta y esta pregunta tiene que ver con tu diario vivir. Porque en los tiempos del Señor Jesucristo y también en nuestros tiempos existía una mala creencia. Una mala creencia que hoy día tú y yo conocemos, que sigue todavía hasta estos días. ¿Cuántos de ustedes que son cristianos, que conocen que Jesucristo es la bendición en nuestras vidas, que sabes que el Señor es el que provee, el que nos bendice, pero a pesar de eso hay momentos en los que de repente por cuestiones del diario vivir y vemos alguna tragedia o algo que pasa y decimos, bueno, eso fue el karma? ¿Alguien de ustedes ha utilizado esa palabra, el karma? Porque el karma es una de las enseñanzas que en el tiempo del Señor Jesucristo ya estaban. Y el karma no solamente tiene que ver con que alguien haga algo malo y que a la vuelta de la esquina le hagan algo malo. No. El karma tiene mucho más que ver. Por eso, ten cuidado cuando mencionas esa palabra. Ten cuidado cuando dices esto fue karma. ¿Por qué? Porque un cristiano que conoce la palabra de Dios cree en el Señor Jesucristo. Cree en lo que Él hace y lo que Él bendice y bajo la protección que estamos con Él. No en el resultado de cómo tú te portas. Porque el karma, estos hombres cuando le preguntan ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? Básicamente, mira lo que le estaban diciendo. Ellos creían que en algún momento este hombre ciego había vivido otra vida. Que en algún momento este hombre ciego, en otra vida pasada, se portó mal. Y como se portó mal, nació ciego. Por eso le está diciendo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Porque ellos tenían, a pesar de ser discípulos del Señor Jesucristo, tenían un mal entendimiento acerca de lo que pasa en la vida de cada ser humano. Ellos creían en la reencarnación. Por eso dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque si él pecó, pues ¿cómo pecó solamente que haya nacido antes? Entonces la única razón que pudo haber pecado es que en su vida pasada
haya cometido errores, se haya portado mal, haya sido un asesino, haya hecho atrocidades, y por eso el resultado del karma y la enseñanza del karma es que puede que nazcas en tu siguiente vida en un mendigo o mal de alguna parte de tu cuerpo, o que puedas nacer hasta en una cucaracha. Pero eso es fatalismo. Ahí ya no hay oportunidad. Por eso el Señor Jesucristo utiliza este momento para dar una enseñanza muy importante. Y la enseñanza que Él nos da es: no fue ni el karma, no es el karma, no hay reencarnación. Lo que hay es resurrección. Porque de principio a fin, la lectura bíblica nos habla de la resurrección de los muertos. Pero también la palabra de Dios nos enseña que en el momento en el que uno nace, crece, y lo primero que pasa cuando mueres, juicio. No reencarnación. Juicio en el momento en el que el Señor Jesucristo nos juzgue a cada uno de nosotros. Por eso también dicen: ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? ¿Por qué? Porque ya explicamos con respecto al karma, pero también existía la mala enseñanza de que probablemente sus papás habían portadose mal, habían hecho algo mal, y como resultado el castigo estaba encima de ese niño. Por eso, la próxima vez que tú conozcas a alguien o a un niño que nació con algún tipo de deficiencia física, en ningún momento pienses que es el resultado de los pecados de tu papá o de tu mamá o de tu tío o de tu tía. Porque hay la mala enseñanza que, a pesar de que eres cristiano y conoces a Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, puede que llegues a pensar: pues eso les ha de haber pasado por cómo se portaron. Karma. No. Eso es un error completamente grande. Y si tú eres de los que piensa así, piénsalo otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios y el Señor Jesucristo, al contrario, el mensaje de la cruz y el mensaje de Jesucristo es que, a pesar de que tú no mereces ni siquiera haber nacido por el pecado original, a pesar de que tú y yo no nacemos en pecado, el Señor Jesucristo vino por amor. Vino por amor para rescatarnos, para salvarnos, no para castigarnos o darnos una nueva oportunidad en otra vida para que paguemos lo que hicimos en el pasado. No. Si tú eres de los que piensa así, entonces estás tirando toda la obra de Jesucristo a la basura. Porque Jesucristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados. Amén. Por eso dice la lectura, por eso el Señor Jesucristo responde. Mira lo que dice Jesús en el versículo 3. Jesús respondió: ni él pecó, ni tampoco sus padres. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto es una razón por la cual hoy tú y yo podemos, aún en medio de la dificultad, aún en medio de problemas en nuestras vidas, aún en medio de enfermedades, aún en medio de desgracias que pasan en nuestra vida, aún en medio de tener familiares que hayan nacido mal, más allá de estar echando culpables y pensar quién fue el que hizo algo mal para que este niño o esta niña haya nacido así, lo que puedes hacer y lo que puedes voltear es a ver lo que Jesucristo hizo, y en el nombre del Señor Jesucristo buscar la manera en la cual el Señor te ilumine y te enseñe cuál es el motivo por el cual el Señor ha permitido que haya pasado eso, para glorificar su nombre. Y esto es lo que está pasando con este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre, gracias al momento en el que el Señor Jesucristo tiene este encuentro, hoy día tú y yo podemos saber por qué. Hoy tú y yo sabemos que las obras de Dios se manifestaron en ese hombre. Hoy tú y yo sabemos que el milagro que hizo en la vida de ese hombre es para darle gloria y honra por lo que hizo en ese hombre. Versículo 4. Mientras sea de día, no es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Qué nos dice la lectura bíblica en esto? Bueno, ¿quién es la luz del mundo? Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. Mientras sea de día, mientras tengamos tiempo para poder escuchar el mensaje como hoy, mientras tengamos la oportunidad de venir a su casa y poder ser expuestos a su palabra, vamos a tener la oportunidad de que Dios cambie nuestros corazones, nuestras mentes, para obrar fe en nuestras vidas. Pero va a llegar un día, va a llegar un momento cuando el Señor
pare todo esto y ya no haya una oportunidad más. Ustedes lo saben. Va a llegar un momento en el que ya no haya más oportunidad, ya no haya tiempo de ir a la iglesia, ya no haya tiempo de escuchar la palabra de Dios, porque va a llegar el juicio o el juicio final. Por eso el Señor nos dice, mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. ¿Por qué? Porque mientras Jesucristo esté con nosotros, hay una oportunidad, querido hermano, de hacer la voluntad del Padre. Y esa oportunidad el Señor te la da a ti y a mí. Hoy día, en este 2023, tenemos el privilegio de poder llevar a cabo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Sabemos lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Mira lo que dice el versículo 5. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Cada uno de nosotros, querido hermano, cada uno de nosotros que el Señor ha abierto nuestros ojos y nos ha dado la oportunidad de conocerle, esa luz de Él vive en nosotros. Todos los días de nuestra vida. Él no se va. Aunque creas que se va, aunque de repente la tristeza te gane, aunque pienses que Dios no está contigo o que te ha abandonado, el Señor Jesucristo ha prometido estar contigo siempre hasta el fin del mundo, o hasta que llegue la noche, o hasta que regrese el Señor, hasta el día del juicio. Ahora, ya les dio esta explicación a ellos, ya nosotros vimos la explicación, y ahora viene el momento en el que el Señor Jesucristo se acerca hacia él. Mira lo que dice el versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Querido hermano y hermana, ¿puedes ver la imagen? ¿Puedes ver la imagen de Dios enfrente de este hombre? Mira lo que hace. Escupió en tierra, de su propia saliva el Señor Jesucristo empieza a hacer barro o lodo y después lo acerca a sus ojos y le toca sus ojos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con este hombre? Le está hablando sin palabras. Le está diciendo, aquí estoy. Sé tu problema. Sé que tienes un problema en tus ojos, pero aquí estoy. Y le empieza a untar el barro. ¿Qué le está diciendo a ese hombre? Le está hablando sin palabras. Pero no solamente eso. En Génesis, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que cómo creó en Génesis el hombre y a la mujer, o cómo creó al hombre a través del barro. A través del barro. Aquí estoy. Yo soy tu creador. Yo soy el que creó al hombre a través del barro, con sus propias manos. El Señor Jesucristo le está dando mensajes y le está hablando a él cosas que nadie está oyendo a pesar de que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ver, pero sí puede sentir y puede ver lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Y después que hace eso, mira lo que hace. Versículo 7. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Esto es una frase y una palabra muy importante, querido hermano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo hizo algo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña esa palabra. Mira, versículo 9. Entonces le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Todos sabemos que la palabra de Dios viene, o la fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está enfrente de este hombre y le habla a su oído y le dice, ve. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra hecha carne. Jesucristo es la palabra que tú y yo oímos cuando pasan nuestros hermanos a hacer la lectura. Aquí hay un misterio muy importante,
porque se acerca a este hombre y le dice, ve a lavarte. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Este hombre escuchó la palabra que es Jesucristo y Jesucristo obró fe en este hombre. Y el resultado de la fe en tu vida y en mi vida, que es hacer algo. Es imposible que cuando el Señor Jesucristo tiene un encuentro contigo y te habla, te quedes igual. Este hombre lo primero que hizo fue ir a lavarse. Y eso fue en fe. Eso fue solamente en fe. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien pueda creer algo a menos que el Señor Jesucristo le haya obrado la fe en él. Y le dice, ve a lavarte. Y dice, el ciego fue, se lavó y al volver ya veía. El ciego regresó además con él. Y querido hermano, cada vez que Dios hace un milagro en tu vida y en mi vida, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Regresamos a Él. Regresamos a buscarlo para darle gracias por lo que hizo. Todos los días de nuestra vida es un milagro. Todos los días y todo lo que pasa en nuestra vida cuando volteamos a ver a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, es un milagro. Y qué mejor que poder venir a su casa el domingo y venir a agradarle al Señor, cantarle al Señor y alabar su nombre. Y esto es lo que hace Él. Porque el Señor Jesucristo en ningún momento le dijo, regresas, pero sin embargo este hombre regresó. Regresó, el ciego se fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Querido hermano, yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando el Señor Jesucristo empieza a trabajar en tu vida, los primeros que lo van a notar son los que están alrededor tuyo. Los primeros que notan el cambio y de la luz que viene a tu vida en Cristo es los que están a tu alrededor. Y lo primero que van a hacer es, ¿qué? ¿Cómo que va a la iglesia? ¿Es que este no era el grosero? ¿No era el mendigo que estaba ahí en el rincón? ¿No era aquel que no queríamos saber nada por lo majadero que era? ¿O lo mujeriego que era? ¿Cómo es posible que ahora? Pues lo que le pasa a este ciego es lo que te ha pasado a ti y a mí. Amén. Lo que nos ha pasado a todos en el momento en el que el Señor Jesucristo se acerca a tu vida y tiene un encuentro contigo. Lo primero que pasa son los que están a tu alrededor se sacan de onda. No saben qué está pasando. ¿Cómo es posible que esta persona que era antes así, ahora ha cambiado? ¿Por qué? Porque ahora la luz de Cristo en sus ojos brilla. Y esa luz brilla en tus ojos también. En mis ojos. Y en todos aquellos que el Señor ha tenido misericordia. Querido hermano, aquí este hombre pudo haber dicho, no, me da vergüenza que sepan que yo era, pues ahora ya veo bien. Ahora ya tengo ojos bien, ya puedo ver. Y sin embargo, no se avergonzó de su pasado. Al contrario, dijo, yo soy ese hombre que estaba ahí. Cuando el Señor Jesucristo tiene un encuentro contigo y te cambia, lo primero que uno quiere decir es, efectivamente, sí, yo era ese majadero, yo era ese mujeriego, yo era ese que no quería saber nada de Dios, yo era ese que me burlaba de otros cuando iban a la iglesia, pero Dios me cambió. Amén. Pero Dios me ha cambiado y me ha abierto los ojos y me ha quitado la ceguera espiritual que antes había en mi vida. Y esa es la respuesta de este hombre ciego. No se avergonzó de su pasado, al contrario, lo usó para glorificar el nombre de Dios. Y esa glorificación y ese momento de glorificar ha sido un momento en el cual tú y yo en algún momento hemos tenido y tendremos más oportunidades para glorificar el nombre del Señor por lo que hizo en tu vida, por lo que sigue haciendo en tu vida, por lo que continuará haciendo en tu vida. Amén. Amén.